El día que mi padre murió, algo dentro de Victoria cambió. La máscara de la madrastra cariñosa se desvaneció, revelando la persona que siempre había sido bajo la superficie. Soy Alexander Chin, Alex para mis amigos, y vi a mi padre luchar contra el cáncer durante 18 meses antes de que finalmente falleciera. En esas últimas semanas, se había vuelto cada vez más ansioso, no por la muerte, sino por lo que sucedería después. Alex, susurró durante uno de sus últimos momentos de lucidez, presionando un sobresellado en mis manos. Guarda esto a salvo. No lo abras hasta, después, de todo. Prométemelo. Lo prometí, guardando el sobre en el bolsillo de mi chaqueta mientras Victoria entraba en la habitación, toda vestida de diseñador y con una preocupación fingida. Se había casado con mi padre 3 años antes, cuando yo tenía 22 años, y había pasado esos años orquestando cuidadosamente su papel de esposa devota. Ahora, de pie en la casa de nuestra familia el día después de su funeral, esa fachada había desaparecido. Quiero que te vayas mañana, dijo, examinando sus uñas cuidadas como si estuviera hablando del clima. El testamento de tu padre me lo dejó todo a mí, y no necesito que andes por aquí como una especie de caso de caridad. Me quedé en la habitación de mi infancia, rodeada de recuerdos. Esta era la casa de mi madre antes de que muriera. Papá nunca. Tu padre hizo exactamente eso, me interrumpió, sacando un documento de su bolso Hermes. Única beneficiaria, yo. Todo, desde la casa hasta las acciones de su empresa. Así que empaca tus cosas, Alexandra. Tu viaje gratis ha terminado. El testamento parecía legítimo, pero algo no me cuadraba. Papá siempre había sido meticuloso con sus asuntos, especialmente después de perder a mi madre en un accidente automovilístico cuando yo tenía 12 años. Me crió solo durante 10 años antes de conocer a Victoria, enseñándome todo sobre el negocio familiar, nuestras inversiones, nuestro legado. Tienes hasta mañana por la mañana, dijo Victoria, girándose para irse. Se detuvo en la puerta. Ah, y no te molestes en llevarte nada valioso. Revisaré tus maletas. Tan pronto como se fue, saqué el sobre que papá me había dado. Mis manos temblaron al romper el sello, encontrando una carta y una pequeña llave dentro. Mi querida Alex. Si estás leyendo esto, entonces mis temores sobre Victoria estaban justificados. El testamento que ella tiene no es el verdadero. Descubrí su verdadera naturaleza demasiado tarde, pero hice arreglos para protegerte a ti y al legado de nuestra familia. Ve a la caja de seguridad 247 en First National. Todo lo que necesitas está allí. Lamento haberla traído a nuestras vidas. Estaba solo después de tu madre, y Victoria fue muy convincente. Pero tú siempre fuiste mi prioridad, cariño. Siempre. Con amor, papá. Leí la carta 3 veces, con el corazón latiéndome con fuerza. Luego, la guardé cuidadosamente y comencé a empacar. No la ropa de diseñador que Victoria asumió que me llevaría, sino fotos, las joyas viejas de mi madre y los álbumes familiares que trazaban nuestra historia antes de que apareciera Victoria. Esa noche, llamé a mi mejor amiga, Sofía. Por supuesto que puedes quedarte conmigo, dijo inmediatamente. Pero, Alex, tienes que luchar contra esto. Tu papá. Papá no te dejaría sin nada. Lo sé, dije en voz baja. Y creo que no lo hizo. Pero necesito jugar esto con cuidado. Victoria es peligrosa cuando se siente amenazada. Había visto destellos de ello a lo largo de los años, la manipulación calculada, las sutiles amenazas al personal de la casa que la disgustaba, la forma en que había aislado lentamente a mi padre de sus viejos amigos. Incluso había intentado convencerlo de que me enviara a la escuela de posgrado en el extranjero, probablemente con la esperanza de sacarme del medio por completo. A la mañana siguiente, la dejé registrar mis maletas, viendo cómo su rostro se desanimaba cuando no encontró nada de valor obvio. No se dio cuenta de la pequeña llave que colgaba de una cadena alrededor de mi cuello, ni de la carta metida en mi gastado ejemplar de Orgullo y Prejuicio, el último regalo de cumpleaños de mi madre. No esperes ninguna limosna, dijo mientras caminaba hacia la puerta. La empresa de tu padre estará bajo una nueva dirección. Tu pasantía allí obviamente está terminada. Me volví para mirarla por última vez, a esta mujer que pensaba que lo había ganado todo. Adiós, Victoria. Gracias por mostrarme exactamente quién eres.
Sus ojos se entrecerraron ante mi tono tranquilo, probablemente esperando lágrimas o súplicas. Pero había aprendido de mi padre que las mejores decisiones en los negocios, y en la vida, se tomaban con la cabeza fría y una planificación cuidadosa. El banco no abriría hasta dentro de una hora, así que conduje hasta la cafetería favorita de mi padre, pidiendo su café tostado oscuro habitual por costumbre. La barista, María, me dedicó una sonrisa compasiva. «Extrañamos ver a tu papá», dijo en voz baja. «Siempre decía que este lugar le recordaba a tu mamá. Tuvieron su primera cita aquí, ¿verdad?». Asentí, los recuerdos inundándome. Papá había seguido viniendo aquí todos estos años, incluso después de que Victoria se quejara de que no era lo suficientemente sofisticado para alguien de su estatus. Era una de las pocas batallas que había ganado. Mientras estaba sentada esperando que abriera el banco, pensé en los últimos 3 años, el noviazgo relámpago de Victoria con mi padre, la lujosa boda, su toma gradual de nuestras vidas. Había interpretado su papel a la perfección, hasta el momento en que papá dio su último aliento. Pero mi padre no había sido un tonto. A pesar de su soledad después de la muerte de mamá, a pesar de querer volver a creer en el amor, claramente había visto a través de Victoria al final. Y se había preparado para este momento. Exactamente a las 9 de la mañana, entré en el First National Bank, la llave se sentía pesada alrededor de mi cuello. Lo que sea que estuviera en esa caja de seguridad confirmaría mis esperanzas o las destruiría por completo. Simplemente no me di cuenta entonces de cuánto cambiaría todo, no solo para mí, sino para Victoria y para todos los demás que habían subestimado la previsión de mi padre, y mi determinación de proteger su legado. El gerente del banco, el señor Peterson, había conocido a mi padre durante décadas. Su rostro se suavizó cuando me vio. «Señorita Chin, lamento mucho su pérdida. Su padre era un buen hombre». «Gracias», dije, sacando la llave. «Necesito acceder a la casilla 247». Asintió, conduciéndome a la bóveda. «Por supuesto». Su padre fue muy específico con respecto a esta casilla. «Solo usted puede acceder a ella. Incluso, como su viuda, la señora Chen no tiene derechos sobre ella». Sonreí levemente, imaginando la furia de Victoria si lo supiera. La caja de seguridad contenía un sobre grueso y una unidad USB. Mis manos temblaron al abrir el sobre, revelando documento tras documento que pondría patas arriba el plan perfecto de Victoria. Pero me obligué a mantener la calma, a pensar estratégicamente, como papá me había enseñado. Victoria pensaba que tenía todo el tiempo del mundo para disfrutar de su victoria. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. El contenido de la caja de seguridad lo cambió todo. Dentro del sobre, encontré el testamento real, debidamente certificado y archivado con el abogado de papá desde hacía mucho tiempo, extractos bancarios que mostraban el robo sistemático de Victoria de las cuentas de la empresa, informes de investigadores privados que detallaban su historial de casarse con hombres ricos que convenientemente morían, una unidad USB que contenía imágenes de seguridad de la oficina en casa de papá, y lo más importante, pruebas de que lo había estado envenenando. Lentamente. Mis manos temblaron al leer todo. Papá no solo había muerto de cáncer. Victoria había acelerado su declive, con cuidado de usar sustancias que imitaban sus síntomas. El investigador privado había descubierto patrones similares con sus 2 maridos anteriores. Copié todo, almacenando duplicados en múltiples ubicaciones seguras. Luego, llamé a Thomas Wright, el abogado y amigo más antiguo de papá. «He estado esperando tu llamada», dijo. Nos reunimos en su oficina. «Tu padre vino a verme hace 6 meses, cuando sospechó por primera vez que algo andaba mal. Hemos estado construyendo el caso desde entonces. ¿Por qué no me lo dijo antes?». Thomas suspiró. «Quería protegerte. Victoria ya había hecho amenazas veladas sobre tu seguridad. Necesitaba asegurarse de que todo fuera irrefutable antes de que ella pudiera tomar represalias». El testamento real pintaba una imagen muy diferente de la versión de Victoria. La casa, la empresa, la mayoría de los activos, todo me lo dejó a mí. Victoria recibió solo lo que se especificaba en su acuerdo prenupcial, una modesta asignación mensual y un pequeño condominio que papá había comprado antes de su matrimonio. «Va a luchar contra esto», dije. «Déjala». Thomas sonrió sombríamente. «Tu padre se aseguró de que tuviéramos todo lo que necesitamos.
Pero, Alex, hay algo más que debes saber. Sacó otro archivo. Tu padre sospechaba que Victoria podría intentar algo drástico cuando se revelara el testamento. Instaló vigilancia en la casa. Todo está siendo grabado, y hay un equipo vigilando todos sus movimientos. Pensé en Victoria en la casa de mi infancia, probablemente ya planeando vender las reliquias familiares y reestructurar la empresa. No tenía ni idea de que la estaban vigilando, documentando, atrapada por sus propias acciones. ¿Cómo quieres manejar esto?, preguntó Thomas. Consideré mis opciones. Podríamos actuar legalmente de inmediato, pero Victoria era astuta. Podría destruir pruebas, o peor aún, si se sentía acorralada. Déjala que piense que ha ganado, decidí. Dale suficiente cuerda para que se ahorque. Durante las siguientes semanas, observé desde lejos cómo Victoria comenzaba a desmantelar el legado de mi padre. Despidió a empleados veteranos, trajo a su propia gente y comenzó a vender los activos de la empresa. Cada movimiento fue documentado, cada transacción ilegal registrada. Me quedé con Sofía, trabajando a tiempo parcial en una librería local mientras me reunía en secreto con Thomas y el equipo de investigación. El pasado de Victoria comenzó a desentrañarse, sus matrimonios anteriores, muertes misteriosas, fortunas desaparecidas. Luego llegó el momento que selló su destino. Las cámaras de seguridad la captaron en la oficina de papá, hablando por teléfono con alguien sobre los suplementos especiales que había estado agregando a su comida y medicamentos. Funcionó a la perfección, se regodeó. Igual que con Harold y Steven. Esos síntomas de cáncer, tan convenientes para enmascarar otras cosas. Y su preciosa hija nunca sospechó nada. Vi las imágenes con furia fría. Thomas puso una mano suave sobre mi hombro. Tenemos suficiente, dijo. Es hora. A la mañana siguiente, Victoria entró en las oficinas de la empresa, lista para otro día de jugar a ser directora ejecutiva. En su lugar, encontró agentes federales, contadores forenses, y a mí, sentada tranquilamente en lo que una vez había sido la silla de mi padre. Hola, Victoria, dije en voz baja. Necesitamos hablar sobre lo que realmente le pasó a mi padre. El color se desvaneció de su rostro cuando Thomas comenzó a presentar los documentos, registros bancarios, informes médicos, imágenes de vigilancia, el testamento real. Esto es ridículo, espetó. No pueden probar nada. En realidad, dijo un agente federal, dando un paso al frente, podemos probar mucho. Incluyendo lo que les sucedió a sus maridos anteriores. El mundo cuidadosamente construido de Victoria comenzó a desmoronarse. Pero mientras la llevaban esposada, se volvió hacia mí con puro odio. Eres igual que tu padre, espetó. Siempre pensando que eres tan lista. Sonreí, pensando en la meticulosa planificación de papá. Gracias, dije. Eso es lo más amable que me has dicho. Mientras desaparecía en la parte trasera de un vehículo federal, me senté en la oficina de mi padre. Mi oficina ahora, y finalmente me permití llorar. No solo por papá, sino por el tiempo que había perdido por el engaño de Victoria. Pero él había tenido la última palabra, después de todo. Y ahora era mi turno de proteger y construir sobre su legado. El verdadero trabajo recién estaba comenzando. Un año después, estaba sentada en la antigua oficina de mi padre, revisando los informes trimestrales. La empresa no solo se había recuperado del breve reinado de terror de Victoria, sino que estaba prosperando. Pero lo más importante es que se había hecho justicia. El juicio de Victoria había sido rápido y decisivo. La evidencia que papá reunió no solo probó sus crímenes contra él, sino que también condujo a condenas por asesinato para sus maridos anteriores. Fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional, su mundo cuidadosamente construido de riqueza y manipulación reducido a una celda de prisión. ¿Señorita Chin? Mi asistente, Sara, asomó la cabeza. El papeleo de la fundación está listo para su firma. La Fundación James Chen fue mi forma de honrar la memoria de papá. Nos centramos en financiar la investigación del cáncer y apoyar a las víctimas de fraude financiero. Cada aprobación de subvención me recordaba su regalo final, no el dinero ni la empresa, sino la lección de que el verdadero legado no se trata de riqueza, sino de marcar la diferencia. Cogí el marco plateado de mi escritorio, una foto de papá y yo en mi graduación universitaria,
ambos radiantes. Junto a ella estaba la carta que me había dado, ahora enmarcada como un recordatorio de su previsión y amor. «Te habría encantado esto», le susurré a su foto. «La fundación, el crecimiento de la empresa, todo lo que estamos construyendo». Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Thomas. Pensé que querría saber, la apelación de Victoria fue denegada. Realmente se acabó. Sentí que se me quitaba un peso de encima del que ni siquiera me había dado cuenta de que lo llevaba. Más tarde esa noche, conduje al cementerio de mis padres, colocando flores frescas en ambas tumbas. «Hola, papá», dije en voz baja. «Puedes descansar tranquilo ahora. Protegí nuestro legado, tal como tú me protegiste a mí». La empresa había duplicado sus donaciones caritativas bajo mi liderazgo, centrándose particularmente en programas que ayudaban a identificar y prevenir el abuso de ancianos y el fraude financiero. Cada éxito se sentía como una victoria, no solo para mí, sino para papá y otros como el que habían sido víctimas de personas como Victoria. La casa permaneció exactamente como mamá la había diseñado, aunque le había añadido mis propios toques. Las costosas renovaciones de Victoria habían desaparecido, reemplazadas por el estilo cálido y familiar que la había convertido en un hogar durante tantos años. Sofía, que me había dado refugio durante esos días difíciles, ahora era mi jefa de comunicaciones corporativas. «Tu padre estaría tan orgulloso», dijo una noche mientras compartíamos comida para llevar en mi oficina. «No solo del éxito empresarial, sino de cómo has manejado todo». Tenía razón. Papá me había enseñado que la verdadera fuerza no se trata de venganza, sino de construir algo significativo a partir de la adversidad. La empresa no solo era rentable, sino que estaba marcando una verdadera diferencia en la vida de las personas. Los medios de comunicación ocasionalmente intentaban revivir la historia de la directora ejecutiva viuda negra, pero me negué a todas las entrevistas sobre Victoria. No merecía más atención. En cambio, yo me centré en el futuro, en construir algo que honrara la memoria de mis dos padres. En la última carta de mi padre, había escrito: «Recuerda, Alex, el éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que haces con ello». Esas palabras se convirtieron en mi principio rector. 3 años después del arresto de Victoria, recibí una carta suya. Reconocí su letra precisa en el sobre, pero no la abrí. Algunos capítulos es mejor dejarlos cerrados. En cambio, me centré en la última iniciativa de la fundación. Un programa para ayudar a los niños que habían perdido a sus padres por cáncer. En la sala de conferencias, fotografías de los beneficiarios de las subvenciones cubrían las paredes. Cada rostro sonriente, un recordatorio de que incluso de las circunstancias más oscuras puede surgir algo bueno. «Tu padre siempre dijo que lo superarías», comentó Thomas durante una reunión de la junta. Se sorprendería al ver cuánta razón tenía. Pero yo sabía la verdad. Todo lo que había logrado se basaba en los cimientos que papá había creado, no solo de riqueza, sino de amor, integridad y determinación. Victoria había intentado destruir ese legado, pero solo lo hizo más fuerte. Cada mañana, entraba en la oficina que una vez había sido de mi padre, ahora mía, y veía el lema enmarcado en la pared, palabras por las que papá había vivido: «Construye algo digno de quienes vinieron antes que tú e inspirador para quienes vendrán después». Eso es exactamente lo que estaba haciendo. No solo dirigiendo una empresa o administrando riqueza, sino creando un legado de cambio positivo. Victoria me había enseñado lo peor de la naturaleza humana, pero el último regalo de papá me había mostrado lo mejor: el poder de la previsión, el amor y la justicia. Al firmar otra aprobación de subvención para la fundación, sonreí, sabiendo que en algún lugar, papá también estaba sonriendo. Habíamos vencido a Victoria, no solo en los tribunales, sino construyendo algo que ella nunca podría entender: un legado de verdadero valor, de vidas cambiadas y esperanzas restauradas. Eso valía más que toda la riqueza que intentó robar. Y era solo el comienzo.